Quiero invitarlos a tener su Biblia abierta o a estar atentos o a tenerla encendida, ¿no? Porque ahora uno enciende la Biblia en el dispositivo, en el celular. En el capítulo 11 de Romanos, versículos 25 al 36, vamos a ir avanzando y mientras vamos avanzando lo vamos a ir leyendo. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 36. Una de las formas en que el apóstol Pablo describe la novedad de lo que Dios estaba haciendo en Jesucristo y de lo que Dios estaba haciendo en Jesucristo o a través de Jesucristo en el mundo es utilizando la palabra misterio. Misterio es una palabra común en varias religiones en la época del apóstol y básicamente describe un conocimiento oculto para la mayoría, pero revelado para unos pocos. En este caso en particular, en el texto que vamos a ir revisando, de lo que se trata es del misterio de la misericordia de Dios, o la misericordia de Dios como misterio, como algo oculto al conocimiento masivo, pero revelado a unos pocos. Existe entonces una acción misericordiosa de Dios cuyo conocimiento no está o no estaba al alcance de la mayoría. Pablo entiende la novedad del Evangelio. Pablo sí entiende este misterio de la misericordia y por eso se ha tomado tanto espacio en el libro de Romanos para explicar en qué consiste lo novedoso, lo misterioso de eso que Dios ahora está haciendo y que no era lo mismo que había estado haciendo antes. En el texto que hoy vamos a revisar, el apóstol nos propone, al tratar de clarificar el misterio de la misericordia, algunas características de la misma. Quisiera invitarlos a compartir al menos 3 características de la misericordia como misterio, el misterio de la misericordia. En primer lugar, se deduce del texto que la misericordia es para todos. Versículos 25 al 27. Del capítulo 11, versículos 25 al 27. Hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos, soberbios, dicen otras versiones. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera, todo Israel será salvo, tal como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. A los de matriz judía que estaban en la iglesia en Roma, recuerden, esta es una iglesia de los primeros años del cristianismo, no es una iglesia que tenga manuales de doctrina ni grandes compendios de teología, es una iglesia que está armando sus primeras convicciones sobre Jesús. A esta iglesia que tiene un fuerte componente judío, el apóstol les ha dicho insistentemente que la salvación no es solo para esa etnia, que en el plan de Dios siempre estuvo que toda la humanidad, también los no judíos, por cierto, tuvieran acceso gratuito a la salvación. Les ha dicho insistentemente que el camino de la ley, de la obediencia a la ley, era un camino imposible en términos de dar salvación. No se podía acceder a la salvación, con lo cual siempre fue el plan de Dios dar una salvación por misericordia, siempre. Pero a los no judíos ha tenido que aclararles también permanentemente que eso no significa que Dios haya desechado
a los que vienen de matriz judía. Por el contrario, para ellos también hay salvación. Ahora debe recalcar entonces que la misericordia es también para los judíos. El plan de Dios es formar un pueblo compuesto por personas provenientes de toda nación. Ese pueblo, formado por personas de toda etnia, provenientes de toda cultura, pero que han abrazado la esperanza de la salvación, que han abrazado el regalo de Dios en Jesucristo, ese pueblo, así de diverso y heterogéneo, es el verdadero Israel de Dios. Un texto que hemos leído cada vez, o al que volvemos cada vez que recordamos esto, es Romanos capítulo 9, versículo 6. Mírenlo ustedes. Romanos 9, 6. Muchas promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel parecían no estarse cumpliendo en la nación. Este grupo de creyentes romanos no veían en la nación de Israel de la época que estas promesas se hayan estado cumpliendo. Entonces Pablo dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Y el verso 8, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los que son hijos de la promesa, aquellos que abrazan por la fe sin ver aquello que Dios promete. Por lo tanto, lo que Dios quiere es formar un pueblo que no está limitado ni geográficamente, ni culturalmente, ni lingüísticamente, ni étnicamente, ni socialmente. La misericordia que ofrece el Señor es para todos. Y entonces tiene que decirle a los de matriz judía, es para todos, para ellos también. Y tiene que decirle a los de matriz no judía, es para todos, para estos otros también. Porque el pueblo que está formando es un pueblo donde caben todos, con la única condición de haber abrazado la gracia, la misericordia de Jesucristo. O sea, no se necesita hacerse judío para el que no lo es, ni se necesita renunciar al judaísmo para el que lo es, sino que lo que se necesita es abrazar la promesa que viene en Jesús de salvación, de perdón, abrazar esa promesa con esperanza. Por eso nosotros somos pueblo de Dios, pues. Si abrazamos con esperanza el regalo de Dios en Jesucristo. Yo no puedo dejar de pensar en la soberbia con la que a veces nosotros nos paramos frente a los que todavía no abrazan esta fe, o frente a otras culturas, o frente a otras etnias, o frente a otras culturas al interior de nuestro propio país, porque no se visten como esperaríamos, porque no se peinan como esperaríamos. La misericordia misteriosa de Dios, desconocida al común de las personas, tiene como primera característica que es para todos, para todos. En segundo lugar, la misericordia es persistente. Versículos 28 al 29 de Romanos 11. Volvemos a nuestro texto de Romanos. La misericordia, misterio revelado, es persistente. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. El apóstol escribiendo a la iglesia en Roma. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque los regalos de Dios son irrevocables,
como lo es también su llamamiento. Cualquier creyente de la iglesia en Roma, creyente en Jesucristo, podría percibir que los judíos de la época son enemigos de Dios. Porque no abrazan a Jesús, porque persiguieron a Jesús, pero también porque persiguen a los propios cristianos de la época. Estos son enemigos de Dios. El apóstol dice, con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. El Evangelio de Jesucristo. Pero si tomamos en cuenta la elección, y entonces Pablo entra en un pensamiento mucho más profundo, no en el plano de la simple vista, donde sí son enemigos, en un plano más profundo, el amor de Dios, la misericordia que se extiende al ofrecer un camino de salvación gratuito, había sido anunciado a los judíos siglos antes que a estos romanos a los que está escribiendo la carta. A ellos, en la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel, ya se les había ofrecido el camino de abrazar la promesa de ser el pueblo de Dios por gracia absoluta. Entonces Pablo dice, es verdad, a simple vista son enemigos, pero en otro plano, a ellos también se les ofreció en misericordia la salvación. Por tanto, ellos también recibieron el llamado a abrazar la promesa por la fe, igual que Abraham, pero igual que los cristianos de Roma, igual que todos nosotros. Y esa oportunidad de abrazar la misericordia, ese llamado a entrar por esa puerta de salvación gratuita, ese regalo que se abraza por la fe es irrevocable. El regalo de Dios de cargar en Cristo nuestros pecados, pero también los de los judíos y los de cualquier etnia en la tierra, el regalo de Dios no se quita, no desaparece. El regalo de Dios tampoco se devuelve. Es irrevocable su llamado y su don. ¿Qué tan malo tendría que ser uno para anular el regalo de Dios? ¿Qué tan lejos tendríamos que escapar para que no nos alcance el efecto de la muerte de Jesucristo en la cruz, que perdona nuestros pecados? ¿Qué blasfemia tan grande habría que inventar para que la muerte de Jesucristo en la cruz, regalo de Dios, quede sin efecto para alguno de nosotros que estamos acá o que están viéndonos a la distancia? El Salmo 139 lo dice mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros podría decirlo. Nosotros tenemos una canción sobre esto. No la vamos a cantar ahora, no se preocupen. No la vamos a pedir. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¿Cuántos llegaron escapando a Santiago
de un padre que les predicaba el Evangelio, de una madre, de una abuela, de un tío, de un vecino canuto o católico que insistía. Llegaron arrancando a Santiago y aquí están en una iglesia con otro predicador. ¿Cuántos piensan que yéndose a un boliche de cosas terribles podría decir acá Dios no se va a meter? El salmista dice, si pusiera mi lecho en el reino de la muerte, ahí estaría Dios. Los lectores de la Biblia saben de este libro del Antiguo Testamento que es una verdadera metáfora de lo que estamos hablando. Jonás intentó escapar. No vamos a predicar sobre Jonás, pero basta decir que no pudo. No se puede escapar. Por efecto absoluto de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es persistente, persistente. Un día nosotros podríamos dejarnos y cansarnos de orar por nuestros padres, podríamos cansarnos de orar por nuestros hijos, podríamos cansarnos de orar por un hermano, una hermana, cansarnos de orar por un vecino, cansarnos de orar por nuestros países y la misericordia seguiría estando ofrecida para ellos. En tercer lugar, la misericordia encuentra caminos. Versículos 30 al 32 de Romanos 11. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Pablo dice que la desobediencia de esos israelitas, a los que los romanos cristianos ven todos los días como persecutores de la iglesia, la desobediencia de ellos posibilitó la misericordia para estos no cristianos. Probablemente Pablo tiene en mente esos textos que se relatan, o esas historias que se relatan en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo predica y predica a los judíos, a los de su nación, y no lo toman en cuenta y lo rechazan y lo persiguen y lo apalean. Y un día, relatado así en el texto de Hechos, Pablo dice, basta, me vuelvo a los judíos, a los gentiles. ¿No? La desobediencia de ellos, dice el apóstol escribiendo a los romanos, posibilitó la misericordia a ustedes. Como queriendo decir, gracias a que nos enojamos con ellos, empecé a predicarles a ustedes. El efecto es que ahora ustedes reciben la predicación de la misericordia del Señor. La cuestión es que un obediente podría volverse desobediente, pero un desobediente podría volverse obediente. Y el que se había vuelto desobediente podría volver a ser obediente. Porque la misericordia encuentra caminos para presentarse frente a los obedientes y los desobedientes, y son caminos que ni al más creativo de los evangelizadores se le hubiera ocurrido. Queridos hermanos, la misericordia de Dios es un misterio hasta el día de hoy y qué bueno es que lo reconozcamos desde el comienzo. Reconocer que es un misterio revelado y todo, pero un misterio, no se equipara en humildad. Nos baja los humos, si me doy a entender para quienes no conocen la expresión.
nos baja los humos, nos hace poner los pies en el suelo, nos ubica donde debemos estar. No lo sabemos todo. El que pensamos que es enemigo de Dios mañana podría ser el apóstol Pablo de nuestros días. El que pensamos que está perdido y sin esperanza, mañana podría ser el que nos cuente a nosotros que podemos volver a Cristo si es que nos alejamos, Dios no lo quiera. Todo eso es porque la misericordia de Dios es un misterio. Es para todos, también para los que hoy creemos que no la merecen. Es persistente, se sigue ofreciendo aún cuando pensamos que Dios se va a cansar de algunos. Qué bueno que no se cansa, qué bueno que no se cansa. No lo digo por otros, lo digo por mí. Qué bueno que no se cansa de tener misericordia. No estaría yo acá. Y encuentra caminos. A veces son largos caminos, enredados caminos. A veces el Señor nos encuentra en las grandes victorias, pero a veces nos encuentra en el fracaso más absoluto. Nos encuentra con una salud vigorosa y a veces nos encuentra a punto de morir. Encuentra caminos para volver a indicarnos que hay una puerta de salvación, que hubo un momento en la historia en que Dios caminó entre nosotros y cargó Él nuestro pecado. Somos pueblo de Dios, el Israel de Dios, y somos pueblo de Dios porque la misericordia del Señor lo posibilitó. Dios agregará todos los días a hombres y mujeres que no sospechábamos que Él querría tener en su pueblo. A todos se nos llama a venir y a todos se nos pide una única cosa, que abracemos el regalo de Dios en Cristo Jesús. En otro lugar, en otro texto de la propia literatura paulina en el Nuevo Testamento, el apóstol explica esto de que somos pueblo con palabras mucho más lindas. Miren, en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, se refiere a los judíos y a los no judíos. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo. Yo esto lo encuentro precioso. No en una doctrina, no en una religión, no en un libro sagrado, no en un ritual, por maravilloso que parezca, sino en sí mismo, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Nadie debe intentar hacerse judío y ningún judío necesita dejar de serlo, porque no es ser judío o no ser judío lo que te hace pueblo de Dios. Es la obra de Cristo en la cruz que en sí mismo fundó esto nuevo que llamamos el pueblo de Dios, la iglesia. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Pueblo de Dios, Iglesia de Providencia, pueblo de Dios que está a la distancia conectados por internet, gracias al Señor por su misteriosa misericordia. Que el Señor nos bendiga.
Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos tu pueblo por un acto misericordioso, maravilloso, imposible de comprender. Gracias porque tu misericordia también era para nosotros, porque tu misericordia se mantuvo cuando la rechazábamos. Gracias porque tu misericordia encontró caminos para hacernos oír tu voz. Señor, como pueblo tuyo en estos días, queremos anunciar tu misericordia a otros que hoy día viven como enemigos tuyos. Danos la actitud correcta, danos el corazón correcto. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.